Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos una vez más a CDCC Radio y CDCC Televisión. Nos puedes encontrar también en www.cdccradio.com o en Facebook, CDC Radio, CDCC Televisión. Hecha la invitación, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere Dios dar a entender en el día de hoy? La predicación lleva por nombre ¿por qué no te callas? Wow. ¿Cuántas veces tú has dicho a alguien ¿por qué no te callas? O te han dicho a ti ¿por qué no te callas? Bueno, esto tal vez lo escuchaste en alguna noticia porque un rey se lo dijo a un presidente. Lo estaba hostigando, lo estaba molestando, se le estaba agotando la paciencia al rey y mira así y le dice ¿por qué no te callas? Bueno, yo encontré entretenida esa frase y siempre la recordé. Y hoy día, leyendo el libro de Job, porque ahí está Job 40, dije, wow, ¿cuántas veces Dios nos habrá dicho eso? En nuestra oración, en nuestras quejas, en contender con Dios, en luchar, en pelear con Dios. ¿Cuántas veces Dios nos habrá dicho así? ¿Por qué no te callas? Bien. El texto es Job 40. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: He aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar de manifestaciones del poder de Dios. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Es sabio, es inteligente reñir, batallar, luchar, combatir con el Omnipotente, con el Todopoderoso, con el irresistible Dios soberano, sublime, magnífico, insuperable Creador. Claro que no lo es. Pero si nos sinceramos, tú y yo, más de una vez en nuestros inicios como creyentes, o tal vez hace poco tiempo, le reñimos a Dios, le confrontamos tal vez por tardanza en responder a nuestras oraciones, porque también puede ser que nos pasaban tantas cosas contrarias, un montón, una serie de cosas, conflictos, humillaciones, oraciones no respondidas, en fin, tantas cosas. En el caso de Job es más complicado que los casos que nos han pasado en nuestros inicios espirituales como cristianos. Job, un hombre bueno del cual Dios dijo en Job 1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en Job 1:8, Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Claro que sí, Job estaba cercado por Dios, era el protegido de Dios, no solo por sus valores morales, sino porque temía a Dios, respetaba y consideraba a Dios en todo momento. Por eso estaba bien protegido como cualquiera de nosotros si tenemos a Dios y somos rectos, sin dobleces ni doble estándar. Y por supuesto, como Job, tememos a Dios. En el Salmo 91:11 dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Y ahí la protección que recibía Job. Estaba cuidándolo ángeles, protegido estaba él, tranquilo, viviendo su vida como esposo, padre y trabajador.
Ahora, ¿podría haber siquiera imaginado Job en su apacible y bendecida vida que podrían sobrevenirle 1, 3, 5, 10 problemas, 15? Algo se estaba tramando por el enemigo de su alma, Satanás, el enemigo tuyo y nuestro también. Una guerra silenciosa, planificada, una guerra de traición, de enfermedades, de pérdidas valiosas, de vidas importantes para la vida de Job, que eran sus hijos. ¿Quién más preciado para este varón? Sus negocios también serían destruidos, su carne atacada por una enfermedad que parecía como que los gusanos estaban a flor de piel comiéndolo, aún vivo estando Job. Su compañera, el amor de su vida, tal vez la madre de sus hijos, su ayuda idónea, se manifestó como ayuda errónea. No comprendió el proceso en que Dios había permitido a los enemigos de Job tocarle todo lo que poseía, todo, absolutamente todo, menos su vida. ¿Qué le sucedió a Job? Lo primero fue la pérdida económica. Quedó arruinado. Luego sus hijos perdieron la vida en un accidente. Ante esta noticia, ¿cómo reaccionó Job? ¿Cómo reaccionarías tú si perdieras tu familia entera de un día para otro y perdieras todos tus bienes económicos? Veamos el caso de Job. ¿Cómo reaccionó Job? En Job 1, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y en Job 2, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Las palabras de su amada, de su esposa, de su ayuda idónea. Por eso decimos que parece más bien su ayuda errónea. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Pasado un tiempo llegan sus amigos a verlo para consolarlo. Quedaron callados, pasmados ante el estado de Job. ¿Qué decir? ¿Qué consuelo podían darle? Y ahí estuvieron callados delante de Job unas semanas. Y hasta aquí Job no había pecado. Pero algo empezó a ocurrir en el corazón de Job. Ya no era el mismo. El dolor que nace del corazón le llevaron a expresar palabras como en Job 3: ¿por qué permite Dios que los sufridos vean luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? Anhelan estos una muerte que no llega, aunque la buscan más que a tesoro escondido. Se llenarían de regocijo, de gran regocijo. Se alegrarían si llegaran al sepulcro. ¿Por qué arrincona Dios al hombre que desconoce su destino? Antes que el pan me llegan los suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió.
No encuentro paz ni sosiego, no hallo reposo, sino solo agitación. Muestras claras de que el corazón de Job estaba comenzando a resentir los hechos acontecidos. Se asombraba y se asomaba lo que estaba en lo más profundo del corazón de Job. ¿Quién de nosotros puede conocer realmente lo que somos en lo más íntimo, en lo más profundo? ¿Cuánto podríamos soportar o cuánto podemos soportar nosotros? ¿Cuánto dolor podríamos bien sobrellevar sin caer en cuestionar a Dios? ¿Te ha pasado? ¿Lo has pensado? Satanás, en su insidia, en su emboscada, usando calumniosas palabras, había dicho acerca de Job, en Job 1. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, dijo insolentemente Satanás a Dios. ¿Qué pretendía Satanás? ¿Qué anhelaba? ¿Qué deseaba acerca de este hombre recto ante los ojos de Dios y de los hombres? ¿Qué deseaba que le ocurriera a Job? Eso, que se convirtiera en un blasfemo, un maldiciente, un irrespetuoso de Dios, un pecador, un rebelde. Eso es lo que buscaba Satanás en ese hijo de Dios. Así también hoy busca a los adoradores de Dios que caigan en rebelión ante Él, como Él y sus demonios cayeron y fueron echados, lanzados, expulsados de la presencia de Dios. Así se convirtieron en malditos por la eternidad. Y eso mismo es lo que busca insensatemente, sin cesar en los seres humanos, que le han dicho a Dios sí y rechazado el mal y el tiempo de ignorancia, cuando hacíamos el mal de continuo. Nosotros, todos los cristianos, tenemos momentos de prueba. Nuestra fe, que es nuestro tesoro más grande, nos ocurren cosas, grandes dolores, conflictos internos, cuestionamientos, de cosas tan ilógicas dentro de la religión, como encontrar hombres burlones de nuestras creencias, hombres impíos gobernando a su antojo congregaciones que están casi hipnotizadas sin ser capaces de reaccionar, de ver, de despertar de un sueño donde lo menos que está es la voluntad de Cristo. Hombres y mujeres hipócritas jugando a ser seguidores de Cristo, una iglesia que parece reunión de amigos. Entonces nuestra fe, confrontada al igualmente con deseos no cumplidos, con ruegos sin respuestas, que hemos tenido llantos desesperados sin parecer importarle a Dios. Cristianos, sabemos por noticias, cristianos asesinados, perseguidos con armas de metal, y otros cristianos perseguidos con lenguas sanguinarias afiladas. Entonces, nos hemos dirigido a Dios, no sé si con un buen ánimo, o el ánimo de reñirle y confrontarle y pedirle a Dios explicaciones. ¿Por qué Dios no nos hace justicia? ¿Por qué no defiendes al que por ti suspira? ¿Por qué no respondes ante nuestras lágrimas? ¿Por qué la traición se alegra y ataca a los que te buscan? ¿Por qué calumnian? ¿Por qué la muerte parece ser la respuesta más recomendada para nuestros ruegos? ¿Por qué la pobreza llegó a mi hogar? ¿Por qué gobernantes macabros se enseñorean del pueblo herido? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?
Sin duda son días, momentos tan aturdidores. No entendemos a Dios. No queremos los tiempos de Dios que parecen muy extensos e inciertos. ¿Por qué Dios no nos da fecha, lugar, respuestas claras, comprensibles y que tal vez debamos resignarnos con su voluntad, que no es la nuestra? ¿Acaso Dios no nos descubre con nuestras reacciones? El amor que ayer y la fidelidad que le dijimos tener se está haciendo débil cuando somos sometidos a pruebas por nuestra fe. Como cristianos, si hemos decidido creerle a Dios, tendremos que esperar y callar ante Dios. Y si no poseemos estas virtudes, tendremos sí o sí que aprender que ante Dios se calla y se confía sin más. El Salmo 139, 23, 24 dice: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Acaso Dios quiere lastimarnos? ¿Quiere vernos sufrir? ¿Quiere Dios humillarnos? ¿Es ese Dios en el que hemos creído? ¿Es así nuestro Dios? Job 40, versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú ante esas palabras dichas antes? ¿O esas preguntas que nos hacemos? ¿Acaso quiere Dios lastimarnos, vernos sufrir, quiere humillarnos? ¿Ese es el Dios en que hemos creído? ¿Es así nuestro Dios? ¿Me condenarás a mí, dice Dios, como respuesta para justificarte tú? ¿Quién sabe? Debe esperar y tiene fe y sabiduría, porque sabe que no tiene que actuar disparatadamente, locamente. Esperar significa no apresurarse a hacer algo, ni emitir juicios tempranos. Es la habilidad de quedarse quieto y decidir no hablar ni actuar hasta que sea el momento correcto. Dicho de otra manera, hay un momento correcto para hablar y para actuar. ¿Cuántos recomiendan por ahí? Tal vez has escuchado: no hables ni digas nada cuando estás en caliente, cuando estás enojado, cuando estás eufórico, cuando estás contento, porque las emociones alteradas hacen que hablemos alteradamente. ¿Por qué? Porque sucede especialmente ante esas circunstancias que se nos presentan y son difíciles de resolver. En esos momentos en que no podemos decidir ni hacer, porque diremos cosas de las que luego nos arrepentiremos. Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce, pasado, presente y futuro, conoce las circunstancias. Necesita que desarrollemos nuestra paciencia, nuestra fe, el dominio propio, el respeto ante la omnisciencia del Señor, la confianza ante nuestro Dios, saber que cada paso, cada día, aunque desesperemos y entremos en reacciones impacientes, atrevidas, hasta llegar a cuestionar a Dios, porque dudamos de su amor, de su misericordia y la pronta atención que nosotros requerimos y le exigimos a Dios. Nuestra inmadurez provoca el retraso de respuesta. Al no comprender que esas esperas, ese parecer que Dios no escucha, está provocando en nosotros cualidades que no poseíamos. Podemos llorar, rogarle, suplicarle, gritarle, prometemos, exigimos, le ponemos fecha, lo amenazamos con abandonarlo, etcétera, etcétera, etcétera.
cuando actuamos apresuradamente, es señal de que no andamos buscando el consejo de Dios. Es más bien utilizar a Dios para que haga lo que yo quiero, lo que tú quieres. ¿Acaso no hacen lo mismo los que acuden a adivinos, hechiceros, ídolos o a divinidades semejantes? Acudir a hacer promesas a un intercesor cualquiera, para conseguir lo que yo quiero o lo que tú quieres, o lo que antes hacíamos, si lo hacíamos. Ahora como que cambiamos de nombre y a Dios le exigimos lo mismo. Lo tratamos como a un ser humano que se convirtió, entre comillas, santo, en que se dice intercesor, cuando Dios dice que no hay intercesor en la tierra, sino Cristo, solo Cristo es el que intercede ante nuestro Padre Celestial. No hay nadie más. Pero eso lo hacíamos en la ignorancia, en el desconocimiento. Pero hoy día parece que trajimos esa enseñanza antigua y la hemos aplicado acá. Pero veamos, digamos, o hacemos la voluntad divina y callamos ante su majestuosidad y confiamos en sus designios, nos entregamos del todo, aunque sintamos miedo, por lo que Él hará. Un temor reverente, creer que Dios desea lo mejor para sus criaturas, para los salvados y redimidos por Cristo, es lo que tiene que estar dentro de nosotros siempre. También lo hemos dicho. ¿Por qué me abandonaste, Dios? ¿Por qué permitiste que tomara decisión? Y una vez más, la palabra de Dios, ¿por qué no te callas? ¿Me culparás a mí para justificarte tú de tus decisiones? El Salmo 27:14. Aguarda a Jehová, o espera en Jehová, esfuérzate, aunque te sientas débil hoy, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Aguanta, esfuérzate, aliéntate y espera en Dios. Pero calladito, no seas irreverente ni rebelde con Dios. Jeremías 29:11, porque yo sé muy bien, dice Dios, los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. El cautiverio que representa el dolor, la esclavitud, el no poder avanzar. Fíjate que quien no espera se agota. El que no espera en el Señor se debilita, corre para acá y para allá, se cansa y se le acaban las fuerzas. ¿Qué hacer? Confiar, esperar y callar. Confiar, esperar y callar. Y si reclamas y si le pides cuenta a Dios, ¿por qué mejor no te callas y esperas en el Señor? Job 40. Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende. Corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende. O sea, Dios está mal y la criatura va a corregir a su creador. Que le responda a Dios, ¿quién se atreve a acusarlo? Entonces Job le respondió,
¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. El Señor le respondió a Job desde la tempestad, le dijo: Job, prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré ahora a ti y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me harás quedar mal para quedar bien tú? ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios lo sabe todo. En 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Él conoce no solo los más mínimos detalles de nuestra vida, sino los de toda la humanidad. Él menciona que incluso sabe cuando perdemos nuestro cabello. Algo tan nuestro, que se nos caiga el pelo todos los días. En Mateo 10:29-30. No se venden 2 gorriones por una moneda, dice el Señor. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Y en Isaías 49:9-10, recuerda las cosas, dice Dios, que hice en el pasado. Pues solo yo soy Dios, no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Es como decir, y punto. No solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el fin de la historia misma, sino que conoce todos nuestros pensamientos, aún antes que hablemos, aún antes que lo expresemos o que lo verbalicemos. Salmo 139:4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y en Hechos 1:2a dice: Señor, tú que conoces el corazón de todos. Eso significa que la omnisciencia de Dios, el todo conocimiento que tiene nuestro Señor, la cual es necesaria si Él ha de ser capaz de recibir peticiones e interceder por nosotros a la diestra de Dios. Le es necesario todo conocimiento si Él ha de interceder, a pedir y suplicar a Dios Padre por nosotros. Y el Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Entonces, ¿por qué no te callas? Job 42. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las cuales no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y dice Job: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Cómo habría sido ese momento? La reacción de Job cuando se da cuenta de lo que le había sucedido se convertía en un bien para él. Cuando le había pedido explicaciones a Dios, y cuando Dios en un momento: ¿por qué no te callas? Escucha y yo te hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y Job le dice: yo hasta ahora solo había oído de ti, tenía la referencia de ti, pero no te conocía. Ahora sí te conozco
y me arrepiento, me retracto de todo lo que dije, de todo lo que sentí, de todo lo que te critiqué, Dios. ¿Cómo sería esa reacción de Job? Cuando al parecer sus ojos se abrieron y comprendió exactamente lo que Dios quería de él. Y que todo ese mal aparente que le había pasado redundaba para bien para él. Después de tanto dolor y pérdidas, Dios restauraba y daba una mejor y excelente vida a Job. Ahora te conozco. De oídas te había oído cosas demasiado maravillosas de Dios que yo ignoraba. Yo hablaba y hablaba producto de mi ignorancia. Y me dijiste, Dios, escucha y yo hablaré. Job comprendió que el plan de Dios era perfecto. Si Job, cuando estaba en su ciudad, tranquilo, sentado en la plaza, sus hijos, su economía, todo bien, su esposa lo amaba hasta ahí, su salud estaba bien. Si hubiera tenido este conocimiento, el poder descubrir en él mismo que no era ni tan bueno ni tan santo. Era un hombre que trataba de hacer lo mejor, que trataba, pero era porque había oído. Él reconoce mi conocimiento de ti era mínimo, Dios. Y después de mi dolor, de no comprender y entender, me di cuenta que yo no me puedo justificar, que yo no puedo culparte a Dios de mis acciones, de mis decisiones, o de lo que el hombre ha decidido y ha dañado a toda la sociedad. No es culpa de Dios, es culpa del hombre, es responsabilidad del hombre. Lo que le pasa a la familia, lo que le pasa a él mismo, lo que le pasa a la ciudad, lo que le pasa al país, lo que le pasa a todo el mundo. Porque muchos en estos días estarán diciendo, ¿por qué Dios permitiste esta guerra? ¿Por qué permitiste que gobiernos abusen de los ciudadanos y tengan que huir de sus países, dejando familia, su casa, perderlo todo? ¿Dios escogió? ¿Dios decidió hacer guerra? ¿Dios le pasó una metralleta en la mano a un hombre y le dijo mata? ¿O le dijo a una madre asesina a tu hijo? ¿O habla mal de tus hermanos de fe, de tu familia, de tu esposo, esposa? No. No podemos justificarnos ante Dios. La ignorancia, como decía Job, por mi ignorancia yo hablaba. Me retracto. A buena hora. ¿Por qué no te callas? Nos hace falta crecer y creer. Esa ha sido la predicación de hoy día. Que Dios te bendiga muchísimo, muchísimo. Nos encontraremos, si Dios así lo permite, la próxima semana en CDCC Radio y CDCC Televisión. Un abrazo virtual y cuídate muchísimo. Dios te bendiga. Adiós.